Bueno, bienvenidos. Bienvenidos alumnos, estimados alumnos, a esta clase de hoy. Vamos a ver qué son los óxidos, porque hay de toda clase de tipos de óxidos. Bien, ¿qué tienen en común todos estos compuestos, estas imágenes que aparecen aquí? Tenemos una joya muy preciosa que se llama zafiro, una piedra que se llama esmeril, que es la que se utiliza para afilar cuchillos. Este que es nuestro querido barco hundido, que está en las orillas del río Paraguay. Esto que es un escurridor de platos, no tiene nada del otro mundo. Aquí aparece un acrílico de color verde, una fábrica que emite humo, arena, y la señora Mirta Legrand, que como siempre llena de joyas, está usando una joya llamada rubí. ¿Qué tienen en común todas estas sustancias? Que son óxidos. Los óxidos se caracterizan, si ven todas las fórmulas, son todos compuestos de tipo binario. Ya vamos a ver qué significa eso. O sea, la fórmula está compuesta por dos elementos. Siempre uno de los elementos es oxígeno y el otro es cualquiera. Entonces, los objetivos del trabajo de hoy. Por un lado son definir los óxidos, escribir sus fórmulas, vamos también a aprender a ponerles nombres. Vamos a clasificarlos según la interacción con el agua. Vamos a ver cuáles son las formas de evitar la oxidación del hierro. Esto de evitar no es que está muy bien, en realidad lo que se puede hacer es hacer que se oxide más lentamente, que dure, pero en algún momento el hierro se va a oxidar igual. Y por último hay que aplicar la tarea, es decir, que hacer la tarea. ¿Qué son los óxidos? Dijimos, son compuestos binarios, eso significa que están formados por dos elementos, siendo uno de ellos el oxígeno y otro es otro cualquiera. Estos elementos pueden oxidarse de distinta manera con el oxígeno, y para diferenciar los distintos tipos de óxido que se pueden formar, vamos a usar algo que se llama número de oxidación y estado de oxidación, y que se saca de aquí, de la tabla periódica. Si no tienen tabla periódica, se tienen que bajar alguna aplicación en el celular. Vamos a ver, por ejemplo, los óxidos que forma el cromo. El cromo forma tres óxidos muy bonitos los tres. Por un lado, esto que tenemos acá es en su gran mayoría hierro, porque los rulemanes y muchos de los repuestos que se hacen en el fondo, o sea, son básicamente cosas de hierro. ¿Qué se le hace a ese hierro? Se lo recubre con algún tipo de baño que le proteja. Ese baño puede ser de cromo, como es en este caso, a veces a las chapas de zinc. En realidad son chapas de hierro que están recubiertas con una capa de zinc. ¿Qué le pasa tanto al zinc como al cromo? Se oxidan, y en ese proceso de oxidación el óxido forma una lámina delgada que hace como si fuera un barniz y que evita que la oxidación sea posterior. Es decir, por ejemplo, si esto es lo rojo es hierro, el papel que se le pone acá arriba es cromo y la oxidación es la imagen. O sea, esta pinturita que está acá arriba es lo que protege al hierro que está debajo que se siga oxidando. Este otro verde de acá se llama verde de cromo y te venden en esos talleres de pintura y demás con ese nombre. Hay de distintas marcas, pero en esencia es un pigmento de color verde. Hay muchos pigmentos inorgánicos que tienen nombres de compuestos químicos. Este se llama verde de cromo, hay blanco de titanio, amarillo de cadmio, etc. Los que andan metidos en el tema del arte saben a qué me refiero. Y el otro óxido de cromo que aparece, pero este es rojo, es el que se utiliza como precursor, es decir, como ingrediente principal
para fabricar los cromados junto con otras cosas que no recuerdo. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para escribir esas fórmulas? Vamos a tener que partir de lo que se llamaba número de oxidación. El número de oxidación está aquí en la tabla periódica, es decir, si ustedes se consiguen la tabla periódica, van a ver en esta parte ese casillero amarillo de acuerdo a esta marca de tabla, y ahí al mirar van a encontrar un punto que dice estado de oxidación. También aparece el nombre, el símbolo, el número atómico, etc. Para el caso del cromo, tiene 3 números de oxidación que son 6, 3 y 2. Y el oxígeno tiene número de oxidación menos 2. O sea, estas cosas tienen que aprender a buscar en la tabla periódica. ¿Cuáles son las reglitas que nos vamos a tener que aprender de memoria o anotarlas en algún lado porque nos facilitan para estudiar después? Primero, número 1. Si el elemento es puro, es decir, cromo puro, hidrógeno puro, oro puro, oxígeno puro, siempre tiene número de oxidación 0. ¿Está? Segunda regla, el oxígeno combinado siempre, bueno, casi siempre, para este nivel, vamos a decir siempre, tiene número de oxidación menos 2. Y el otro elemento que se va a combinar con el oxígeno va a tener un número de oxidación que va a ser positivo. ¿Está? Otra regla dice que la suma de todos los números de oxidación de todos los elementos del compuesto tiene que dar 0. Si es que está bien hecho, ¿eh? Y para poder hacer bien, vamos a hacer acá un machete, una trampita, que les muestro ahora. ¿Cómo se escribe entonces la fórmula? Ponemos los símbolos de los dos elementos, los números de oxidación arriba. Se cruzan los números de oxidación, así viene uno, así viene el otro, o sea, así se cruzan. Nos queda 2, 2. ¿Y después qué se hace? Si son pares, chicos, los van a simplificar por 2. Es decir, 2 dividido 2, 1. 2 dividido 2, 1. Y la fórmula se escribe como CRO. CRO, CRO. O sea, tiene un átomo de cromo y un átomo de oxígeno. ¿Dónde aparecía este óxido de cromo? Recuerden, en la superficie de todos los cromados. Otro óxido de cromo, el verde de cromo, se hace con otro número de oxidación. ¿Cuál? El 3. Me fijo acá en la tabla periódica, ahora el 3. ¿Qué había que hacer? Recuerden, había que cruzarlos. Al cruzar, abajo del cromo ahora me va a quedar un 3 y abajo del cromo me va a quedar un 2 y abajo del oxígeno un 3. ¿Se puede simplificar en este caso? No. Se deja así. Este es el óxido que se utiliza como pigmento, como pigmento para pinturas. Tercer óxido de cromo. Ahora vamos a usar el estado de oxidación 6. Bien, se escribe entonces arriba del cromo 6, arriba del oxígeno menos 2. ¿Qué había que hacer? Cruzar. Al cruzar vemos que acá sí, como el 6 sí es un múltiplo de 2. ¿Qué quiere decir múltiplo? Que si uno multiplica el 2 varias veces, va a obtener 6. ¿Cuántas veces hay que multiplicar? 2 por 2, o sea, no hay que multiplicar, hay que poner 3 veces 2. 2, 2 y 2. 3 veces. Entonces, al hacer la simplificación, la fórmula nos queda así. Bajo un cachito esto. Nos queda un átomo de cromo y 3 átomos de oxígeno que resultan de la simplificación. Vamos ahora a lo que sigue. Bien, acá puse un rubí, la imagen de un rubí, que era la joya esa que tenía la señora Mirta Legrand en el collar. El rubí en realidad es un óxido de aluminio, no es óxido de cromo. Lo que pasa es que el aluminio no tiene ese color tan bonito. El que le da el color tan bonito es justamente este óxido de cromo. El rubí es durísimo, es recontra caro, igual que el zafiro,
No sé si tan caro como los diamantes, pero sí lo es. Lo que tienen en común estas joyas, estos minerales, es que tienen adentro pigmentos que son impurezas que se fueron haciendo solos así en la naturaleza. Esto se puede hacer en la realidad, se los hacen de manera artificial, pero no para joyería. Se utilizan láseres en equipos de electrónica. Bien, ¿cómo los vamos a nombrar? Vamos a seguir aquí dos reglitas, dos formas de nombrar. Una tiene en cuenta la cantidad de átomos de cada especie, es decir, acá hay un átomo de oxígeno y uno de cromo, acá hay 3 de oxígeno, 2 de cromo, acá hay 3 de oxígeno y 1 de cromo. ¿Cómo vamos a nombrar siguiendo esa regla? Si hay un solo átomo le vamos a decir mono, si hay 2 átomos le vamos a decir di, y si hay 3 átomos le vamos a decir tri. Si hay más, hay más. O sea, hay una lista larga en los libros de química. Estos son por ahí los que más vamos a usar. Entonces, ¿cómo se va a llamar este que tiene un solo átomo de cromo y de oxígeno? Se va a llamar monóxido de cromo, porque hay un solo oxígeno. Este segundo compuesto, que era el verde de cromo, ahora va a ser trióxido de dicromo, porque tiene 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de cromo. Este de aquí se llama trióxido de cromo porque tiene 3 átomos de oxígeno y uno solo de cromo. ¿Cuál es la otra reglita que vamos a usar? La de los números de oxidación. Hay algo que no sé si oxidación que estaban aquí en esta diapositiva, 6, 3 y 2 y menos 2 para el oxígeno y demás, son los números que adquieren los átomos cuando están combinados. Es decir, cuando están puros tienen el número de oxidación 0 y cuando se combinan adquieren esta carga. Esto surge de que hay átomos que tienen más fuerza, más polenta, más electronegatividad, es el término concreto, y por lo tanto pueden atraer con mayor fuerza los electrones propios y encima los ajenos. Entonces, ¿qué hacen? Se quedan con electrones ajenos y hay otros átomos como el cromo que es menos electronegativo y que tiende a cederlos. Entonces en la unión se forma el compuesto. Sigo acá entonces. En el primer caso, ¿cuál era el número de oxidación del cromo? Si nos vamos a la tabla periódica, recuerden, el primero que hicimos fue el del 2, el segundo fue el de 3 y el último fue el de 6. Entonces esos óxidos, o sea, son los mismos pero los vamos a nombrar de otra manera. Se van a llamar óxido de cromo 2, óxido de cromo 3 y óxido de cromo 6. Ahora, para mí hay 3 formas de clasificar a los óxidos. Puede haber más. Los óxidos pueden ser ácidos, básicos o neutros o inertes. ¿Cuáles son los óxidos ácidos? Son todos aquellos óxidos de no metales, agarro otra vez la tabla periódica. Los no metales son los que están acá en esta zona que está medio en verde. ¿Está? En su mayoría. El resto son metales. Los óxidos ácidos son óxidos de no metales. Todos o la gran mayoría tienen olores fuertes y pueden ser bastante corrosivos. ¿Dónde los van a sentir? Siempre que se queme pasto. En la cercanía de alguna fábrica. Hay una fábrica por acá en la ciudad capital que, de acuerdo al viento, al clima y demás, uno puede llegar a sentir los olores de las emanaciones de las chimeneas de la fábrica hasta cerca de su casa. Hay algunos otros óxidos que no tienen olor, como el dióxido de carbono, que aparecen en los extintores para el fuego, ¿no está? También se produce en la respiración, o sea, cuando nosotros respiramos, lo que consumimos de ese aire que inhalamos es oxígeno. Y cuando exhalamos agua y dióxido de carbono. El agua la pueden sentir porque hacen así en un vidrio
y se ve cómo se empaña ese vidrio. Bien, ¿dónde más aparece? En la fotosíntesis. Ahí está, las plantas toman ese dióxido de carbono y liberan oxígeno. Y muchos de estos óxidos son los responsables de la lluvia ácida. ¿Por qué? Dijimos en las fábricas, salen los humos de los tanques, de los escapes de los vehículos también, de las quemas de pastos y demás, sale el humo, sube a la atmósfera. En la atmósfera hay agua y de acuerdo a las condiciones climáticas eso precipita en forma de lluvia ácida. Como acá en nuestra ciudad no hay muchas fábricas, este no es un problema ambiental serio para nuestra ciudad, pero hay otras ciudades que sí tienen lluvias ácidas abundantes que terminan cocinando de alguna manera el suelo, destruyendo estatuas y demás. ¿Qué otro tipo de óxidos tenemos? Los óxidos básicos. Estos sí son todos sólidos y tienen la apariencia de cenizas. ¿Está? Esto que les mostré al principio, a ver si alcanzan a ver, ¿dónde se puede ver mejor? Ahí, fíjense que queda como una ceniza. Y esa ceniza, ¿qué le pasó acá abajo? Se disolvió con el agua. Eso que queda ahí es ceniza, básicamente. Estos óxidos, cuando se disuelven en el agua, forman óxidos básicos. Y el problema que tienen, en este caso creo que es un problema serio, en el caso del hierro, que el hierro cuando se oxida, con la lluvia, con el agua, con el movimiento, la fricción, se va descascarando. Entonces se van formando capitas de óxido que se van saliendo cada vez que llueve, cuando uno limpia o saca, lo que va haciendo va sacando capas de óxido. ¿Se acuerdan cuando eran chicos cuando éramos chicos todos y borrábamos lo que escribíamos con el borrador y encima le pasábamos la lengua y borrábamos más fuerte para que salga la mancha? Lo que de última le hacíamos era un agujerito al papel, porque tanto se le pasaba el borrador que le terminábamos haciendo un agujero. Lo mismo pasa con los óxidos del hierro, sobre todo. Si uno tiene una estructura de hierro o una reja que no la pinta, o la misma bandeja de alguna parte de la cocina que no se protege de cierta manera, van a ver que a la larga empiezan a aparecer agujeros en las chapas. Y eso tiene que ver con que el agua que va quedando ahí va lavando eso y va llevándose capas de hierro. ¿Qué más tenemos acá? Este MgO que está acá es esto. ¿Está? Al principio era este metal que se llama magnesio, que es un metal que se usa para hacer experimentos en la escuela y también para otros usos que son más bien para evitar la corrosión, para atenuar la corrosión, mejor dicho. Ya vamos a hablar de eso. Última clase de óxidos son los óxidos neutros o inertes. Por ejemplo, el dióxido de este que está acá, no les quiero decir los nombres porque después los van a nombrar. Este que está acá es el principal componente de la arena. Y de la arena también se sacan todos los vidrios. Absolutamente todos los vidrios salen de la arena. Lo que pasa es que le ponen algunos que otros aditivos o para que tengan otra vez un vidrio de color, un vidrio que sea resistente al fuego, pero son todos vidrios. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener arena o de tener estos vidrios? Es que son muy resistentes a agentes químicos, es decir, vos podés poner lavandina en una botella de vidrio, muchos de los remedios vienen en botellas de vidrio. Los perfumes también vienen en botella de vidrio, sobre todo los perfumes más de calidad, digamos, no las colonias sí vienen en envases de plástico porque no son tan concentrados como los perfumes. ¿Qué más? Dijimos, este óxido de cromo también es bastante estable, bastante neutro porque evita corrosiones, oxidaciones posteriores. Lo mismo pasa con el óxido de zinc de las chapas. El óxido de aluminio que está presente en el rubí y en el zafiro,
Ojo, acá también les puse óxido de hierro en la superficie de las ollas. ¿Por qué? Les voy a mostrar una cosa. Si ustedes tienen un envase de aluminio que puede ser una olla y le pasan el dedo, van a ver, no sé si se alcanza a ver, que el dedo se ensucia. ¿Por qué pasa eso? Porque el aluminio forma una capa de óxido, capaz que acá se puede ver un poquito mejor, que es una manchita, está como más, pierde el brillo el aluminio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa capa de óxido de aluminio queda adentro de la olla. Si uno cocina, muchas veces no lava la olla bien o guarda la comida, eso es lo peor, guardar la comida adentro de la olla de aluminio en la heladera y que quede ahí 2 o 3 días. Y después uno, ¿qué hace? Va con la cuchara, come de la olla y se come no solo la comida, sino también se comen los átomos de aluminio y eso no está bueno. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esto es una capa superficial que puede salir y esto tiene una estructura rígida, cristalina, ese es el vidrio que me olvidé de mostrarles, que está aquí, que es ordenada. Vamos a ver si puedo correr. Esa es la estructura ordenada que tiene el óxido de aluminio en el rubí y en el zafiro. Otro gas que es inerte y neutro es un gas anestésico que está acá, es un óxido del nitrógeno y que está perfecto para operaciones y demás donde duermen a la gente con esta anestesia, porque no es tóxico. Bien, ya vamos cerrando. ¿Cómo vamos a retrasar entonces la oxidación del hierro? Mediante baños, dijimos, de cromo sin níquel. Hay que evitar todos los golpes, rayaduras, agujeros y demás, porque es por ahí donde va a penetrar la oxidación. Acá les muestro otra cosa. Esto es una manija de una sierra, pero como esto van a tener muchos en su casa. Fíjense dónde se oxida. Donde tiene los remaches es donde más se oxida. ¿Ven? Y el resto es cromo. O sea, ahí no hay oxidación, pero acá donde está el remache, sí. Lo mismo pasa de este lado. El lugar donde se golpeó, se remató, lo que sea, o sea, se marcó la chapa. A ver, ahí es donde más oxidación hay. Entonces, ¿cómo la podemos disminuir o atenuar? Evitando golpes y maltratos en las piezas metálicas. Eso en un rulemán es imposible, por eso les digo que uno no se puede sacar de encima la oxidación. Usar aceites lubricantes en la cadena de la moto, de la bicicleta. Usar pinturas antióxido. Usar otro metal que se oxide más rápido. Acá es donde aparece el magnesio que les decía hoy. El magnesio era esta chapita, esta chapita. Si vieron esos tanques solares de agua, son unos tanques grandes que ponen arriba del techo que se calientan con el sol, básicamente. Y uno puede tener agua caliente en la casa con 0 costo de electricidad. ¿Qué le ponen a esos tanques que son de hierro, son de acero inoxidable? Igual el acero inoxidable, por todo lo que les dije, en algún momento se va a empezar a oxidar. ¿Por qué? Por el calor. Esa experiencia que les hice hoy al inicio, ¿qué fue lo que le hice a esta chapita? La quemé. Y al quemarla se oxidó. Eso le pasa a un termotanque solar si no tiene una protección adentro. A la larga, no es una cosa, no es que va a arder así tan rápido como esto, pero a la larga se va a terminar oxidando. Entonces, para evitar eso, adentro del tanque le ponen una cosa así, una pieza de magnesio, y lo que se oxida más rápido es el magnesio. Entonces, al cabo de un tiempo, 2 años, hay que sacar esto y poner otro nuevito para que el tanque siga intacto. Si uno por ahí no le hace un buen mantenimiento, se consume todo el magnesio y después se empieza a oxidar el hierro del tanque. Y por último, evitar el contacto con agua y sales o con lavandina. Entonces, antes de ir a las actividades, repasemos.
dimos la definición de óxido, que era un óxido. Era un compuesto binario formado por un elemento de oxígeno. Para poder hacer la fórmula teníamos que mirar los números de oxidación que los sacábamos de la tabla periódica. El oxígeno siempre tiene -2 y el otro elemento tiene un número de oxidación positivo. Para hacer la fórmula había que cruzar y si hacía falta simplificar. Para poner el nombre, recuerden, teníamos dos criterios: la cantidad de átomos que poníamos con los prefijos mono, di, tri, y el número de oxidación. En ese caso podíamos decir óxido de fulanito con el número de oxidación de fulanito. Y las clasificaciones, podíamos decir que los óxidos pueden ser ácidos y básicos si reaccionan con agua, son más o menos corrosivos o cáusticos, o sea, peligrosos, digamos, de acuerdo a la situación, y hay otros óxidos que son inertes. El rubí, el zafiro, son joyas carísimas porque son duras, porque no se rayan y no se lavan con agua. Si uno se hace una sal, un cristal coloradito de sal, y te lavas lo primero un cristal de azúcar, un collarcito de azúcar, te bañas y se te disuelve tu cristal. ¿Estamos hasta ahí? Eso era lo más importante. Y ahora sí, lo de la tarea. ¿Qué es lo que van a hacer en las carpetas? Van a poner el título de óxidos, van a escribir la definición. Después van a mirar de vuelta a la diapositiva donde está la señora Mirta Legrand. Ahí aparecen una serie de fórmulas. ¿Qué es lo que van a hacer? Le van a poner los nombres a todas las fórmulas y le van a encontrar todos los números de oxidación que aparezcan ahí. 3. Explicar las diferencias entre los distintos tipos de óxido que dijimos hace un rato: ácidos, básicos y neutros. Y vamos a hacer un experimentito en casa. Les va a llevar una semana. 3 clavos, 3 vasitos. En uno de los vasitos van a poner agua salada, en el otro van a poner aceite y al otro no le van a poner nada de líquido. ¿Está? Dejan una semana y se fijan ahí cuál fue el que se oxida más rápidamente. Y el último punto dice que en Formosa escucharon hablar seguramente que está en construcción una planta que se llama Dioxitec. Bueno, averigüen, pero cortito quiero, no quiero un testamento ni que me copien cosas que no va a leer nadie. ¿Qué se fabrica ahí o qué se va a hacer ahí en Dioxitec? ¿Ahí está? Y obviamente tiene que ver con el tema de hoy. Bueno, gente, espero que les haya disgustado lo menos posible, o sea, que les haya gustado un poquitito. A mí me gusta esto y me gustaría verlos y poder hacer estas cosas en vivo y en directo. Saludos.